¿Qué tal amigos? Los saluda José Luis Jara a través de estos canales de YouTube y de Facebook que están a la cuenta de un servidor. Eh, y los invitamos a que vean esta segunda parte de la entrevista que le hacemos a Manuel Murrieta, escritor chicano, y lo vean en este proyecto, en este plan de diálogos urgentes, diálogos con la comunidad, diálogos sobre temas de interés público y que en ese sentido esta entrevista con Manuel Murrieta nos habla de lo que está pasando en Los Ángeles y la perspectiva de un escritor fielmente representante de una cultura chicana originario de Sonora. Pero antes de presentar la entrevista, permítanme decirles e invitarles a que visiten nuestro canal de YouTube. Está a nombre de un servidor, a que se suscriban, a que le den el me gusta, a que compartan los contenidos. Hemos realizado entrevistas interesantes y que pues las ponemos a su disposición. Apóyenos, apoye el periodismo comunitario, que también hablamos con los protagonistas de todos los sectores políticos y también culturales. Y hoy vamos a hablar con el escritor chicano Manuel Murrieta, con quien hicimos una larga charla y que les vamos a presentar a continuación. Pero antes permítanme decir algo, una reflexión sobre Manuel Murrieta. Es una especie de videocolumna. Desde California, la memoria arde. Manuel Murrieta y la resistencia chicana ante el retorno del... La voz de Manuel Murrieta, escritor y académico radicado en Modesto, California, es un eco vivo de la resistencia chicana. Frente al resurgimiento del trumpismo, denuncia una nueva forma de limpieza étnica que ya no es solo retórica, ahora es persecución concreta. Sin nostalgia, Manuel traza una geografía de lucha de los chicanos, desde aquel histórico movimiento estudiantil de chicanos en Los Ángeles hasta las luchas del legendario César Chávez, desde los teatros campesinos hasta la poética chicana, hasta la forma de resistencia. Para él la amenaza supremacista no es nueva, solo más visible, y ante ella la comunidad responde con organización y memoria. Habla desde la herida y el orgullo, reclamando la invisibilización de los mexicanos en la historia oficial de Estados Unidos. Su palabra, a la vez firme, tierna y combativa, no es la de un académico distante, sino la de un testigo que marcha, enseña, escribe y desde el corazón de su comunidad. Estamos aquí, dice, y no nos vamos con la palabra como frontera y la memoria como bandera. Los invitamos a ver esta segunda parte de esta entrevista con Manuel. Muchas gracias. Retomando lo último que te preguntaba, Manuel, sobre las expectativas, la resistencia, que te notaba confiado en que iban las cosas. Tú me decías, son 4 años, van a pasar rápido. ¿Qué expectativas hay, pues, en esta resistencia, pues, de los chicanos, de los migrantes en general? ¿Podrán detener esas intentonas de Donald Trump? Pues yo siento que ya se están deteniendo. Estas reacciones que están sucediendo ya produjeron efectos. O sea, yo tengo información de que en el área de Los Ángeles, ya en las regiones donde comenzaron ya la patrulla fronteriza migración ya se retiró, ¿sí? Precisamente por las reacciones masivas y la resistencia de gente. También pueden ser desplantes publicitarios de Trump, cuando ya se cumpla ese objetivo de calmar a su base, a la base que votó por él. Ya se van a
calmar un tanto la raza. Han detenido nada más como a 40 personas en todos estos movimientos. Entonces, yo siento que está habiendo ya resultados y lo otro es que se están propagando y multiplicando las protestas por todo Estados Unidos y no solamente en Los Ángeles. Ya en todas las ciudades, inclusive ciudades que no tenían esta tradición de protestas, por ejemplo, en Dallas, en Houston, que no son ciudades donde tradicionalmente se concentran mexicanos para protestar, ya lo están haciendo en Nueva York, en Boston, en San Francisco. Este fin de semana está programada una gran marcha. Entonces, todo eso trae como consecuencia que sí, van a seguir o están siguiendo estas racias, pero también tienen mucho desplante publicitario para que Trump diga, sí, estamos haciendo lo que prometimos, estamos haciendo lo que se ofreció en campaña, ya cumplimos. Y al paso de los días y con la presión de las protestas, pues se va a disminuir, a bajar y quizás sigan con las persecuciones, pero de manera más, digamos, discreta o no tan agresiva ni tan pública como se está haciendo ahora. Las resistencias oscilan, van y bajan, pero a largo plazo yo siento que sí, obviamente vamos a salir avantes. Hay mucha hay mucha base de apoyo y no solamente de los mexicanos, latinos que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, sino hay toda una base desde México e inclusive de toda Latinoamérica que pueden seguir apoyando, resistiendo de alguna manera con diplomacia, con presiones, con protestas, etcétera. Ya le ardió el rancho, como dicen comúnmente a Donald Trump, porque no solamente, quizá los mexicanos encabecemos el ataque, pero ya hay otros grupos que también han sido afectados y no solamente latinos, también hay, ¿no?, grupos o etnias o naciones a nivel mundial que están en contra de todo lo que está haciendo este señor Trump. Entonces va a tener muchas reacciones en contra y obviamente en su discurso él va a decir que salieron airosos o que están saliendo airosos. Es como, por ejemplo, que quiere comprar Groenlandia, pues hicieron mucho desplante publicitario, pero en la práctica no ha sucedido. Que quiere rescatar el canal de Panamá, que supuestamente lo dominan los chinos, y quiere también retomar el canal de Panamá. Hay muchos desplantes, algunos se logran, otros no se logran, y ya en el caso específico de las razas que están sucediendo aquí, ya se dio cuenta que no va a ser fácil, que no se quedó pasiva la gente, que quizá lo vaya a hacer simplemente para calmar a su base electoral con estas manifestaciones, estas reacciones, estas persecuciones que está organizando. Y ya al paso, ya estamos al cuarto, quinto día y ya está viendo resultados de la resistencia que ha calmado, ha disminuido las persecuciones, ¿no? Claro. Manuel, muchas veces, o bien ya es los movimientos sociales que se han dado a lo largo de la historia, muchas veces generan o un caldo para que se cultiven o se arraigue más la cultura o surjan poetas, surjan pintores. En este caso, por ejemplo, la comunidad artística, culturera, chicana, está viviendo una experiencia muy fuerte. ¿Va a impactar en la cultura, en el arraigo cultural de los propios chicanos, todo esto, o generar nuevos talentos, qué sé yo? Sí, todo movimiento social viene como repercusión acompañado de producciones culturales, artísticas en todos los géneros, ¿no? Eh, eh, en este momento, inclusive uno está pensando, ¿no?, escribir cierta poesía o ciertos textos tipo crónica, tipo ensayo, simplemente para que quede testimonio, fíjate,
Para que quede un testimonio ahí, la base artística se va a creaciones que sean referenciales, ¿no? Que quede el registro del tiempo, el espacio, de lo que sucedió, y ahí entra la crónica, por ejemplo, ahora con las redes sociales, entra todo este tipo de producción digital, simplemente con propósitos de testimoniales, que quede el registro de que hubo persecuciones y de que hubo reacciones de resistencia. Eso va a quedar ya para la historia. Y ya si nos vamos a producciones más abstractas, más artísticas, que vayan más allá de lo referencial, pues yo pronostico una gran producción de poesía de resistencia, de poesía de contenido social, inclusive hace falta, por ejemplo, películas. Yo admiro mucho, por ejemplo, lo que hace Hollywood o las grandes producciones artísticas que manejan muchos mitos europeos, que Harry Potter, que todo eso están, digamos, acudiendo a la gran mitología eurocéntrica europea. Siento que hace falta, ¿no? Ir a las bases de la mitología mexicana, prehispánica, que este tipo de movimientos pueden refrescar, reactivar, para que se acuda a todos estos grandes mitos y que se produzcan películas en ese sentido. ¿No? Imagínate una gran película teniendo como personajes centrales a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, ¿no? A Tonatiuh, la fundación de Tenochtitlan, la región de Aztlán, de donde se origina la peregrinación azteca para fundar que proviene desde acá. Todo eso siento que se puede, siento que es necesario de hace tiempo, y Claro. ya con este tipo de reacciones, pues se acuda a estas bases culturales muy arraigadas dentro del arte chicano, en este caso, que nacieron precisamente en movimientos como esto, como el movimiento chicano de los 60. Ahí nace el concepto de Aztlán, ¿sí? De un poeta llamado Alurista, que propuso que el término Aztlán no era solamente un territorio físico geográfico, sino también es un territorio espiritual. Claro, sí. En donde al ser espiritual, o sea, al ser poético, al ser artístico, no solamente territorial, ahí se nucleaba o se concentra la identidad chicana. Es un territorio espiritual que a todos los une. Tú puedes estar en Chicago, en Baltimore, en Vermont, qué sé yo, o acá en California, y el término Aztlán, al ser ya espiritual, cultural, unifica a los chicanos, y no necesariamente tiene que ser físico. Ese tipo de conceptos pueden refrescarse, elevarse y quizá crearse nuevos términos, nuevos conceptos en base a este tipo de movimientos. Entonces, así como te decía que hay resistencias que están ahí latentes y que en momentos claves como este resurgen, también hay grupos artísticos, hay grupos culturales aquí mismo en Modesto, en Salinas, en San Francisco, hay grupos de poesía, se llaman, los chicanos le llaman floricantos, ¿sí? Sí, como le llamaban en la cultura náhuatl, ¿no? El flor y canto. Exactamente, están resurgiendo y no solamente están impactando a las comunidades de origen mexicano, latino. Yo he recibido invitaciones como autor, como poeta, por ejemplo, para dar pláticas en inglés sobre tema latino, en Reno, en Modesto, en Salinas. Hay una comunidad angloamericana, una comunidad chicana, una comunidad que domina el inglés, interesados en estos temas, ¿sí? Nada más que hay que ponérselos pues en su idioma en inglés, pero hablar de lo mexicano, ¿me entiendes? Claro, Hablar de la literatura de resistencia chicana, todo este historial. Y hay muchos chicanos que lo hacen en inglés. El chicano maneja por lo menos 3 idiomas, ¿no? El inglés en sus creaciones, escriben o se manifiestan en el idioma en que más se sienten cómodos. Hay mucha resistencia chicana que lo hace en inglés. Casos como el mío,
pues yo lo hago en español porque es el idioma en que más me siento cómodo a la hora de escribir. Después vienen las Ujú. traducciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay interés de parte de los angloparlantes, independientemente de su raza, porque hay angloparlantes asiáticos, Ajá, angloparlantes chicanos, latinos, que no conocen mucho el español y están interesados en estos temas, claro. en estos mitos, en estas raíces que quizá con estos movimientos pues va a resaltar y va a aumentar el interés, por lo menos para escuchar la versión latina en inglés de cómo estamos resistiéndonos poéticamente ante personajes como Donald Trump. Ya los he escuchado yo los poemas, ¿sí? Ya hay Ujú. letanías, hay rezos, hay invocaciones para unirse en contra de Trump a través de la poesía en inglés Órale. y en español se están generando. Aquí hay grupo de poetas que son bilingües y se reúnen en inglés y en español, poetas de ambos, de diferentes grupos étnicos raciales, anglos, mexicanos, caribeños, chicanos, que resaltan y impulsan o en sus creaciones de manera ya más consciente salen temas de resistencia, ya se están dando, Ujú. ¿sí? Ok. Y ya Manuel, a nivel ya más sofisticado, como son los documentales o las películas, pues ya se están empezando a gestar estos productores, ¿no? veo una bandera mexicana allí en el cuadro en el que te veo, Manuel, Sí. y te escucho y siento que detrás de todas esas palabras hay detrás de eso hay toda una, digamos, una transición desde aquel Manuel Murrieta que nació en Obregón, se vino a Hermosillo, estudió en la Universidad de Sonora, se fue a la Universidad de Arizona y hay una carga, ¿no? Ahí de cultural en tus palabras, veo tu bandera mexicana y siento que representas eso, ¿no? Nuestra cultura. Y en ese sentido, Manuel, yo te quiero preguntar, en medio de esos avatares que hay en Los Ángeles, ¿recuerdas Obregón? ¿Recuerdas lo que te inició como poeta, como escritor? ¿Fue en Obregón? ¿Fue en Hermosillo? ¿Cómo fue ese proceso? Y llegar a donde estás ahorita. No, sí, se recuerda, es fuente de inspiración, es fuente de creación. Escribí hace poco una última novela y es el personaje femenino que sufre persecuciones tipo acoso, feminicidios en México. Y esta personaje ya se establece acá en Estados Unidos, pero sufre constantes flashbacks o recuerdos. Pues todo lo que sale ahí de recuerdo de esta personaje son mis vivencias, ¿sí? Son mis regresos a Hermosillo, mis regresos a la raíz. No puedo estar yo sin estar constantemente invocando, eh, acudiendo, regresando, inclusive físicamente. Sí, existe un concepto que se llama migraciones culturales, ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo puedo ser un ejemplo de migración cultural porque el migrante, esté consciente o no, no solamente migra físicamente, no es solamente el cuerpo el que migra, emigra todo un bagaje cultural que traemos desde Claro. nuestros terruños. Emigramos con nuestras banderas, ¿no? Emigramos con nuestra cocina, con nuestros olores, con nuestras familias, con nuestros recuerdos, con nuestras nostalgias. Entonces, esas expresiones culturales, si tú estás consciente y estás, digamos, eh, como constantemente atado a esta raíz, la refrescas acá. Hay otros que se asimilan, hay otros que Uh se -huh. olvidan de sus raíces y se asimilan o reproducen de manera distinta el bagaje cultural que traen. Yo ya me emigré de manera adulta, ya venía yo formado, ya traía el Uh -huh. nacionalismo, el regionalismo, la cultura sonorense, hermosillense, fronteriza, mexicana, muy sólida, ¿sí? Entonces, es distinto a un migrante joven, a un niño de origen mexicano que nace aquí,
ya sufre el constante bombardeo de la Ajá. asimilación angloamericana, ¿no? Entonces, esta fortaleza cultural viene porque estoy constantemente acudiendo a mis raíces. Y no solamente, como te digo, es de tipo abstracto, nostálgico, cultural acá. Yo hago regresos físicos a México muy seguido. ¿Sí? Voy Ajá. 2 o 3 veces a México cada año, a la Ciudad de México, a Hermosillo, y de ahí me lanzo a otros lugares, ¿no? Que Querétaro, que Guadalajara, que yo me muero por andar haciendo un recorrido por el Tren Maya, ¿no? Ya fui a las pirámides de Chichén, Recomendable. sí, y ahí nacen, es parte también de ser chicano, acudir Ajá. a la raíz y regresar a esas raíces prehispánicas, mucho lo maneja la mitología chicana, ¿sí? Que puede ser una temática muy amplia, y en mi caso, pues ser testigo físico, directo, de un equinoccio, de un eclipse, de una manifestación solar en la pirámide de Chichén Itzá, que me sucedió, pues realmente impacta, y ahí nacen los poemas, ¿no? De esta temática. Ujú. Entonces, es un constante abrevar, más le agregas, ¿no? La característica de ser chicano, que es ser de origen mexicano, pero lo que me distingue de mí, de ti, Jara, o lo que me distingue de mí, del resto de los mexicanos, es que yo soy igual que tú como mexicano, pero a mí me distingue que todos los días tengo enfrente a la cultura angloamericana desde el momento que yo despierto. Y Eso te planteo. eso no lo Te tienen los planteo. mexicanos de allá. Sí, Y es cierto. eso me hace chicano porque tengo la cultura angloamericana, las culturas norteamericanas que me invaden desde el momento que despierto, por no decir Claro. el momento que salgo de la casa, que tengo Y toda esa vivencia te representan varios desafíos. Sí, sí, representan muchos desafíos porque dices, ¿qué hago yo con este enfrentamiento cultural? Que lo asimilo, no lo asimilo, lo tomo como tema para escribir, como tema para debatir, cómo me voy a enfrentar, ¿no? O sea, ¿voy a dominar mejor el inglés o no lo voy a dominar? Me voy a meter más a la cultura angloamericana para conocer sus héroes, sus escritores, sus artistas, o lo dejo por un lado, te representa un conflicto que tienes que decidir. Claro. Hablo en inglés o hablo en español, me comunico de qué manera, o produzco, o hago poemas bilingües, o hago el famoso que se llama code switching, o cambio de código a la hora de escribir. Entonces, o como le sucede a muchos, simplemente me asimilo y domino todo en inglés y olvido mi lengua y olvido mi cultura, que también sucede con muchos migrantes y con muchos, bueno, ya chicanos de segunda generación, muchos hacen eso. Ajá. Son expertos. Llegar a eso, Manuel. ¿Eh? Llegar a eso, Manuel, yo creo que encontrar autores con los cuales te sientas a gusto y te refuerzan cultura, te refuerzan dignidad, te refuerzan voluntad. ¿Qué autores te han... No es que te quiera preguntar como a Peña Nieto sobre los 3 libros que marcaron tu vida, ¿no? Pero sí, siempre me ha llamado la atención bueno, a este Manuel, ¿cuál fue el escritor que le encendió la mecha para agarrar el camino de la literatura, del periodismo, y que te reafirme en Estados Unidos como un hombre promotor de la cultura mexicana, chicana? Fíjate, una vez me hicieron a mí esa pregunta, y obviamente yo lo pensé en dar una respuesta clásica, ¿no? De, este es escritor, es el que me influyó, y dar nombres de él. Pero fíjate, a mí y vuelvo a repetir esa respuesta, a mí lo que realmente me inspiró y me impactó fue mi vida y mi oficio periodístico, Jara. ¿Sí? Sí, recuerdo que muy chamaco andabas en el periódico Información, ¿no? Y eso me llevó a hacer reflexiones de qué es lo que me inspira a mí realmente leer y escribir.
A mí lo que me inspira, fíjate, es la realidad. Yo soy un fanático de la realidad que tengo que atestiguarla, y ahí viene lo periodístico, ¿no? Y digo yo, no tengo que fantasear nada, no tengo que imaginar nada, como lo hacen los grandes novelistas, realismo mágico, ¿no? Ujú. El cuento fantástico, que inventan barrabasada y media, ¿no? Inventan cosas muy bonitas, muy atractivas. Lo hace Fuentes, lo hace Márquez, lo hace Borges, etcétera. Pero digo yo, no, ¿por qué yo voy a inventar, no sé, mariposas amarillas que se elevan, ¿no? ¿Por qué voy a inventar espíritus que me hablan? No, yo simplemente observo la realidad y a partir de observancia de la realidad nacen mis textos. Es una fuente infinita de inspiración, por eso soy un apasionado de la crónica, ¿no? Y lo que yo escribo como creación literaria, narraciones, por ejemplo, novelas, parecen que son acontecimientos reales. Todo es una invención mía, pero parece que existió, que va a existir o que está existiendo, porque son muy, Ujú. no quiero decir hiperrealistas, ¿no? Pero sí son posibilidades. Todos los personajes son ficticios, todas las tramas son ficticias, pero me baso en todo lo que yo he observado, como dices tú, Ujú. así en Obregón, criado en Hermosillo, Claro, pero, y llegado para escribes acá, poesía, y escribo poesía, ¿no? escribes novela, escribes cuento, No, narrativa. cuento no escribo, cuento no escribo. No, 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 o escribo, bueno, yo lo sustituyo por la crónica. ¿Sí? Escribo órale. crónica, o sea, escribo narrativa y poesía. Y la Ajá, narrativa pues la sí. concentro en crónica y novela. ¿Sí? Allí, y allí, estando allá en Modesto, en la universidad ahí de esta de California, en esos géneros, estando en la comunidad chicana y conviviendo con anglosajones, tu creatividad, tu creación, ¿qué consideras que le estás aportando a la poesía, a la Mira, crónica? y esto lo dialogué mucho con mi compadre finado David Muñoz. Uf, tremendo, David. A querer o no, le decía a David, mira, nosotros somos la voz, ¿sí? Y esa es la aportación para responder tu pregunta. No de los chicanos que nacieron y se crearon aquí, no de los gringos que nos rodean y que tenemos de frente, somos la voz de los millones de migrantes, ¿sí? Que llegamos a este país durante los 90 y los 2000, que son millones. Soy la voz de los migrantes fronterizos que si no lo Ujú. cuento yo, todas esas vivencias van a quedar olvidadas. ¿Sí? No lo va a decir un chicano que nació y se creció aquí. No lo va a decir un gringo que nació y creció aquí. Lo va a decir alguien que emigró junto con millones en esas épocas que te digo y que estamos haciendo vida y estamos haciendo contribuciones, etcétera, a esta sociedad y alguien lo tiene que contar. Yo me vine y fui testigo de cómo llegaban a Phoenix, ¿no? Trabajadores, taqueros, músicos, abogados, periodistas. Tú mismo estuviste allá. Yo recuerdo muy bien cómo batallabas o cómo me visitaste una vez. Inclusive, pues anduviste hasta de trabajador. ¿Quién está hablando de ese Jara? Bueno, pues quizá a lo mejor lo pueda hacer yo. ¿Quién está hablando de todos Ajá. estos trabajadores que estuvieron ahí en el campo, en los restaurantes, en los centros de redacción? Ya se me han muerto gente que llegó junto conmigo en esa época, hizo su vida y fallecieron, como el mismo David Muñoz, que es una historia fascinante, ¿no? La de David Muñoz ¿Cómo no? Sí. o de otros. O sea, llegaba gente que se dedicaba a la música, ¿no? Y tremendos músicos. Y no funcionaba y tenían que meterse de gruperos o de banda para poder Ajá. sobrevivir. Y esas historias pues hay que contarlas. O llegaban gente muy preparada, no funcionaban, no se les reconocían sus estudios y se volvieron agentes de bienes raíces, a vender casas, ¿no? A vender lotes para poder Había sobrevivir. que llevar alimento, pues. ¿Quién cuenta esas historias? Bueno,
yo siento que Exactamente. nosotros somos los llamados de Fíjate, Manuel,